Vale, listo, entonces ya está grabando. Entonces, buenas tardes. Primero que nada, pues informar que pues en estos momentos iniciamos con la grabación para esta entrevista. Eh, Mi nombre es Danilo Guerrero Ramos, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras. Y en estos momentos me está acompañando el docente Leonardo Pantoja. Entonces, docente, profe, me gustaría que pues usted tuviera la oportunidad de pues presentarse un poco, comentarnos quién es usted antes de pues iniciar con esta entrevista. Danilo, muchas gracias por tenerme en cuenta. Yo soy Leonardo Pantoja, soy licenciado en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona, especialista en didáctica y TIC. Actualmente trabajo en el Colegio Naval de Leticia. Es un colegio de régimen especial. Cuenta aproximadamente con 160 estudiantes. Yo soy docente de lengua castellana de secundaria y media. Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, principalmente el objetivo de esta entrevista es poder conocer un poco acerca de pues primero que nada pues sus conocimientos y pues la relación que estos tienen pues con lo que está enfocado la temática de hoy, que pues es la enseñanza-aprendizaje. Eh, Anteriormente a la entrevista pues el profesor Leonardo pues ha tenido la oportunidad de conversar conmigo, saber un poco acerca de pues lo que vamos a hablar el día de hoy y pues principalmente pues tengo unas preguntas para usted y pues me gustaría que pues usted me diera principalmente su opinión, su respuesta, su conocimiento con respecto a ellas. Entonces, para iniciar, me gustaría preguntarle, profesor, para usted, ¿cuál es la finalidad del educador y cuáles cree que son las características esenciales que debe tener un especialista en educación para cumplir con dicha finalidad? Listo, Danilo. Yo creo que, digamos, el rol del docente es un mediador. ¿Listo? Es alguien que orienta al estudiante a potencializar sus habilidades. Un docente debe ser demasiado innovador, buscar la manera, los recursos, digamos, que estén a su alcance para que todo el estudiante, que ningún estudiante, digamos, quede sin comprender una temática, que básicamente son como para construir a esta persona, a esos estudiantes de una manera integral. Entonces, para mí el papel importante de un docente es un mediador, alguien que ayuda y le da las herramientas necesarias a un estudiante para que él logre, digamos, los objetivos de superar los logros que se les ponga en el colegio. Muchas gracias, profe. Eh, Como segunda pregunta, ¿cuáles considera que son los principales desafíos en la educación actualmente y cómo aborda estos desafíos en sus prácticas docentes? Creo que la educación en Colombia enfrenta demasiados desafíos porque habría que tener en cuenta diferentes puntos de vista, diferentes lugares. En el caso, digamos, más concreto de mi labor, yo digo que en el Amazonas, en Leticia exactamente, uno de los retos es, digamos, que no hay los recursos necesarios como para que la educación esté a un máximo nivel. Cosas necesarias como buena conectividad a Internet, que para muchos es algo que, uy, es una bobada, pero en realidad aquí es un, digamos, un privilegio contar con un buen servicio de Internet. Entonces, esas cuestiones dificultan porque son estudiantes del siglo XXI que deberían estar enseñándose con métodos del siglo XXI, pero aún mantenemos métodos del siglo pasado y del siglo antepasado donde no se cuenta con esta, digamos, herramienta vital, porque ya es algo que uno necesita sí o sí para cualquier cuestión. Claro. eh, bueno, añadiendo un poco pues a lo que usted acaba de comentar, profe, yo creería que igualmente pues ante estas problemáticas usted, o sea, como un profesional, como un docente que pues, como usted acaba de comentar, tiene que estar como en constante atención de que pues sus estudiantes puedan progresar, puedan avanzar, pues busca alternativas, ¿cierto? Para pues poder Correcto. tanto innovar en el aula como poder
crear estos espacios para que pues ellos tengan el mayor acceso posible, pues primero una solución a sus necesidades académicas y que ellos puedan pues primero que nada interesarse en la temática y poder pues avanzar, sacar el máximo provecho y pues un aprendizaje significativo. Eh, Como añadiendo un poquito más esta pregunta que le acabo de hacer, eh, por ejemplo, ¿qué herramientas usted podría o considera que utiliza en el aula pues para suplir estas necesidades, como por ejemplo la conectividad? Listo. En dado caso de que uno no cuente con los recursos de la conectividad, porque como te digo, es muy difícil, ahí vale mucho la recursividad del docente, ¿no? Uno debe ser muy recursivo, uno siempre debe tener un plan B para estos casos. Entonces yo me voy a lo que es la bibliografía, entonces a libros, a cosas mucho más rústicas, como análogas, como presentaciones en PowerPoint, como que fotocopias, algo que uno sabe que, bueno, que por cuestiones ambientales, digamos, en el caso de las fotocopias, ya debería ir disminuyendo. Sí, como te digo, entonces, qué chévere sería que los estudiantes pudieran aprender nuevas herramientas digitales a través del Internet, pero si no lo hay, entonces la manera más óptima es ser muy recursivo utilizando libros. Como les Claro, digo, enseñamos con métodos antiguos a estudiantes que ya tienen otro ritmo de aprendizaje. exacto. Y pues hablando de ese mismo ritmo, creo que nos lleva a la tercera pregunta. Creo que pues más hoy en día que nunca pues nos podemos dar cuenta que hay una gran diversidad en nuestras aulas. Como tenemos estudiantes que pueden tener un aprendizaje como muy kinésico, otros estudiantes que de pronto su aprendizaje es un poco más, este, pues, paulatino, por decirlo así, más detallado. Y pues como que como docentes tenemos que estar como siempre adaptando esa enseñanza para que pueda pues satisfacer tanto las necesidades de ese estudiante que es muy activo, muy kinésico, como el que de pronto es un poco más metódico y pues eso nos lleva a la tercera pregunta, o sea, ¿cómo, profe, usted ajusta su enfoque pedagógico para atender estas necesidades diversas de los estudiantes en el aula? Eh, Danilo, esa es una pregunta muy interesante porque hay que tener en cuenta lo que se llama inteligencias múltiples, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay chicos que aprenden a un ritmo mucho más rápido, que digamos, como decimos así, como coloquialmente, la cogen muy rápido, pero hay otros que necesitan un proceso mucho más llevadero. Quizá no es el método realmente, sino que no nos estamos enfocando en cómo aprende el estudiante, sino como yo quiero que él aprenda. ¿Listo? Entonces, si partimos de una inteligencia múltiple, yo como docente tendría que ver qué manera o qué método es mucho más fácil para él aprender un tema. Yo creo que en el área de humanidades, en las lenguas, tanto el castellano como el inglés, tenemos la facilidad de utilizar otros recursos como el teatro, como el canto, como la poesía, como el ensayo, como la escritura, o sea, tantas opciones que existen, yo creo que permite que uno explore otras cosas, ¿no? La parte social, la parte afectiva, o sea, hay demasiados puntos de vista desde las humanidades, yo hablo desde mi área, y digo que sí es posible experimentar, ¿no? Hacer esa, digamos, intención de probar algo nuevo y ver si funciona. Y si realmente funciona, yo creo que ya sería como un docente, digamos, tiene el papel del investigador dentro del aula. ¿Cómo aprenden mis estudiantes o por qué no están aprendiendo mis estudiantes? Muchas gracias, profe. Y bueno, pasamos a la cuarta pregunta que dice, ¿cómo fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre sus estudiantes? Listo, yo creo que a veces es muy cuestionable las cuestiones de trabajo en equipo, ¿no? Porque a veces siempre son como los mismos chicos que se reúnen como en su combo, por así decirlo. Y la idea es como cuando hay un trabajo en equipo, como te digo, en las humanidades yo uso mucho lo que son trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque realmente necesitan esa otra inteligencia, que es la inteligencia social. Necesitan ver cómo se trabaja desde otros puntos de vista. ¿Listo? Que mi compañero no piensa igual que yo, que el otro tampoco. Esa parte social es otro tipo de inteligencia. Aprender realmente de otros, yo creo que es una parte vital, ¿no? Entonces, los trabajos en grupo, cuando tienen una finalidad,
digamos, establecida, funciona. ¿Sí? Entonces no lo uso como para quemar tiempo, sino realmente para tener una finalidad de ver cómo piensan los otros y cómo ellos pueden solucionar un problema en grupo. Claro. Y pues creo que su respuesta también nos lleva pues a la respuesta a la pregunta número 5 y después si usted considera importante promover habilidades sociales y emocionales en los estudiantes. Sí, sí, Pues claro, van de la mano porque realmente, como te digo, es otro tipo de inteligencia según Howard Gardner, ¿no? Que es la inteligencia, digamos, social, ¿no? ¿Qué tan sociable soy? Porque hay estudiantes que a veces les gusta trabajar solo, pero uno no puede, digamos, dejarlos aislados, porque de algún modo estaríamos cometiendo como un tipo de discriminación, por así decirlo, de no incluirlo, ¿vale? Aunque él claro, quisiera trabajar solo, también necesita experimentar esa parte social, digamos, para que exprese sus emociones. Y eso es realmente lo que se busca en estos tipos de trabajo, realmente ver cómo piensan los demás, cómo reacciono yo, cómo solucionamos un problema en grupo. claro. Y profe, la pregunta número 6 pues, nos pide pues, usted profesor podría proporcionarnos, por ejemplo, ejemplos de cómo ha integrado métodos innovadores en sus clases, como qué actividades o qué métodos ha utilizado usted que pues usted considere pues esto yo lo he hecho, esto ha sido innovador, esto me parece que pues es algo que pues sería bueno que pues aplicara, no sé, en otros campos o mis compañeros. Es chévere, ¿no? Es chévere, esa pregunta me gusta mucho porque, digamos, estoy como a la vanguardia de lo nuevo, como que no estoy en contra de usar, digamos, el Internet o herramientas del Internet. Yo utilizo mucho lo que es la creación de podcasts. Tenemos una radio en el colegio, también utilizamos Canvas para hacer publicaciones de periódicos, para estar informando al colegio como tal. Entonces, sí veo necesario como que los docentes innovemos en esa parte de implementar cosas y experimentar. ¿Por qué no tener, digamos, la valentía de experimentar algo nuevo, no? Hey, ¿qué tal una radio escolar para un tema determinado? Y si funciona, pues yo creo que debería aplicarse y replicar, porque es algo que realmente deja algo significativo. Yo veo que los chicos se divierten, como que les gusta el rol de estar utilizando equipos, que una foto, que un video, porque ellos utilizan los equipos. La cuestión es que no lo utilizan adecuadamente. La idea es que sí hagan algo productivo con lo que tienen a la mano. Claro, profe. Y creo que pues responde un poquito a la pregunta 7 también, que pues nos dice, ¿cómo cree usted que la didáctica puede contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Y creo que pues con lo que usted acaba de decir, pues responde un poco a eso también. Yo, por ejemplo, personalmente considero de que pues como un aprendizaje se convierte pues en significativo o se hace pues, pues coge fundamento un estudiante pues cuando nosotros lo llevamos a la práctica. Entonces, o sea, considero que Sí, muchas veces, y yo quisiera complementar esa respuesta, Danilo, porque a veces los chicos piensan, o cuando uno les trae un tema y como es algo muy teórico, dicen, profe, hazlo más didáctico. Y yo les pregunto realmente, ¿qué entienden ellos por didáctica? ¿Sí? Ellos piensan que didáctica quizás es solo jugar. Y ahí jugar un juego, o sea, tener un juego sin un objetivo claro, no estamos haciendo nada productivo. Pero si tenemos un juego ya con unas estructuras, con unas normas, yo creo que sí podríamos estar hablando de una didáctica productiva. Eso es lo que pues, se conoce como gamificar, que es claro, aprendizaje basado en juegos. claro. Eh, profesor, pregunta número 8. ¿Qué elementos toma en cuenta al diseñar su material didáctico y cómo considera que éste contribuye a la mediación pedagógica? Bueno, yo creo que esta sí es una pregunta un poquito más de documentación, ¿no? Para, digamos, elementos para diseñar mi material didáctico, lo primero que hay que tener en cuenta es realmente lo que pide el Ministerio de Educación. Yo no puedo llevar un tema que no tenga que ver, o sea, por más que yo quiera, no puedo, digamos, saltarme eso, pero digamos, yo, o sea, como material didáctico, yo diría que un celular o un computador
Y como te digo, o sea, en el colegio en el que estoy no es permitido utilizar equipos electrónicos como computadores y celular, y es un proceso como es una involución, ¿no? No permitir que lleven celulares y computadores, cosas que manejan, porque, digamos, no lo saben utilizar. Entonces, ahí hay como una controversia en lo que quiero hacer y lo que realmente puedo. Entonces, esa sería como la respuesta para esto. Claro. Y en la pregunta número 9, profesor, aunque usted pues acaba de dar como un poquito también de respuesta a ello, pero me gustaría que lo profundizara un poquito más. ¿Cómo se asegura de que el material didáctico sea adecuado para sus estudiantes? O sea, pues, dependiendo de la finalidad que yo tenga para con mis estudiantes de determinada temática, yo creo que ajusto el material didáctico, ¿sí? Entonces, como te digo, un material didáctico puede ser una gamificación, digamos, retos y cuestiones así, pero sí, para superar un logro, porque ellos van superando logros y en esas etapas me doy cuenta si realmente hay éxito o no hay éxito, tengo que reforzar el tema. Entonces, así me aseguro que el material que estoy utilizando sea el más adecuado, el más pertinente para la clase. Ok. Eh, Profesor, ¿qué consideraciones tiene en cuenta al personalizar el material didáctico? Yo creo que hay que considerar varias cosas. Primero, uno tiene que ser muy observador, ¿sí? Realmente tengo que conocer las habilidades de mis estudiantes para yo decir, esto lo voy a implementar. Si yo no conozco a mis estudiantes, si yo no sé a qué ritmo trabajan, yo no podría llevarles materiales que les vaya a complicar, por más innovador que sea. O sea, si ellos no saben manejar una tablet, ¿por qué les llevaría una tablet que realmente no conocen? Sí, eso sería algo contraproducente. Entonces yo tengo que ver qué habilidades tienen, qué destrezas y en qué se desenvuelven mucho más fácil para que pueda lograr mi objetivo en la clase. Muy bien. ¿Qué herramientas o recursos utiliza para la planificación de sus clases? ¿Qué herramientas o recursos utilizo para? Ok, pues ahí se entra la parte de los lineamientos curriculares, lo que establece el Ministerio de Educación, pero como tal, si te refieres a aplicaciones o cosas que implemento dentro de las clases, yo creo que tengo varias aplicaciones donde tomo la asistencia, donde les doy puntajes por participación, les doy puntajes por ser puntual, por tal cosa. Hay aplicaciones que me facilitan el trabajo realmente porque es, digamos, diferente a estar llamando a lista y tal cosa, a darles puntos desde la misma aplicación. Eso sí es, digamos, como una herramienta o recursos que me parecen excelentes. La parte de la planificación, desafortunadamente tengo que seguir algunos, ¿cómo te diría? Unas, unas plantillas, por así decirlo, ya establecidas por el colegio. ¿Listo? Por más que yo quiera innovar, tengo que seguir con una estructura ya establecida en el colegio. Claro. Yo creería, pues añadiendo un poquito a estas herramientas, eh, por ejemplo, ha habido mucha controversia con relación a las inteligencias artificiales, ¿cierto? O sea, y sabemos, pues, se habla mucho de que, por ejemplo, utilizar las IAs para de pronto diseñar nuestras clases o pues también introducir a nuestros estudiantes a que pues ellos participen con el uso de estas, pues como es una herramienta innovadora, pues muchas personas pues también las critican, o muchos docentes en el sentido de que de pronto están siendo mal utilizadas, ¿no? Pero considerándolo usted, por ejemplo, ¿consideraría una buena herramienta o una herramienta negativa? Yo creo que es una pregunta capciosa, Nilo, ¿no? Porque yo te diría que depende del uso que le demos a la misma herramienta. Si yo voy a ser dependiente de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial me planee todo, porque recordemos que la misma inteligencia es un algoritmo, ¿no?
que responde a unos prompts que uno le pregunta, que por favor hazme un plan, pero no entiende realmente el contexto en el que se está desarrollando lo que yo le estoy haciendo. O sea, sí me serviría como un apoyo, digamos, para determinadas situaciones, pero no es como lo que utilizaría siempre, sino algo como apoyo. Yo no estoy en contra de que los estudiantes utilicen inteligencia artificial para que, digamos, facilite búsquedas o alguna cosa. Sí estaría en contra de que dependieran de la inteligencia artificial para hacer resúmenes, para hacer ensayos, cosas que ellos realmente deberían hacer y no una inteligencia que simplemente se basa en algoritmos y en base de datos. Claro. Eh, bueno, profe, ya casi finalizando con las últimas tres preguntas, eh, tenemos la pregunta que nos dice, ¿cómo utiliza las herramientas tecnológicas del aula, profe? Pues sabemos de que pues, usted nos ha comentado que pues, en Leticia pues, hay pues, bastantes problemas con relación a la conectividad y pues muchos aspectos, pero pues ante estas problemáticas, las pocas o las herramientas que tendría, ¿cómo las utilizaría? Yo, bueno, Danilo, yo, digamos, la especialización que realicé, que es en didáctica y TIC, hablaba mucho sobre este nuevo uso de herramientas y yo me preguntaba a mí mismo, ¿realmente voy a poder aplicar esas herramientas en clase cuando estoy en un lugar que no cuento con conectividad a Internet? Pero digamos, de alguna forma he podido ir implementándolas, no en el colegio, porque pues, es complicado, porque el Internet falla mucho, pero por lo menos los chicos se han atrevido a hacerlo desde sus casas y llevar el trabajo ya hecho en las casas, utilizando plataformas como Genially, como Canva, eh, como como las de Spotify para editar audios y todas esas cosas. O sea, me parece que el esfuerzo se nota y lo hacen de una manera mucho más amigable. Sí, las clases se vuelven más amenas porque es un lenguaje que ellos hablan. O sea, ellos hablan como el lenguaje tecnológico, como dicen por ahí ya muy coloquialmente. Ellos nacen con el chip de ya de la tecnología. Y si uno no habla ese mismo idioma, si uno no está con ellos hablando el mismo lenguaje, entonces uno, digamos, se vuelve muy arcaico, ¿no? Entonces muy retrógrada en, no, en como me enseñaron a mí, enseñar a los demás, sabiendo que sería una gran mentira porque son chicos que aprenden a una manera y a un ritmo totalmente diferente. Ok. Y profe, pregunta número 13 dice, ¿tiene en cuenta las necesidades e intereses de sus estudiantes al planear y desarrollar sus clases? Sí, la verdad sí lo tengo muy presente, pero creo que de alguna manera como que lo establecido institucionalmente se vuelve a veces un problema, ¿listo? Entonces, que la institución te dice una cosa, tú quieres hacer otra cosa y el contexto que pasa en el salón es otra cosa. De nada me sirve planear si realmente lo que está planeado cambia. Los chicos son muy curiosos, a veces pasa eso y lo que está planeado no ocurre. Sí, porque ocurre algo mucho más interesante y eso que ocurre ahí, y lo que no está planeado, y que se sabe llevar bien, digamos, es como lo más productivo, porque están, digamos, estoy trabajando bajo el interés de los mismos estudiantes. Entonces, sin perder, obviamente, el foco de lo que realmente busco con la clase. Ok. Y profe, última pregunta. ¿Qué estrategias pedagógicas son más efectivas para incentivar y motivar a los estudiantes en la adquisición y comprensión de su realidad en el conocimiento? Yo creo que aquí esta pregunta yo creo que es la más interesante. Yo creo que hay que trabajar bajo los, digamos, intereses de los estudiantes, bajo las fortalezas. Si yo veo que alguien es muy bueno haciendo cosas, digamos, con el celular, ¿por qué no utilizo esa habilidad que tiene para hacer algo interdisciplinar? O sea, utilizarlo a mi favor, ¿sí? No prohibiéndole tal cosa, no, digamos, cortando la imaginación, sino potenciando. Ah, que es bueno pintando, pero cómo a través de la pintura puedo enseñarle lengua castellana?
Entonces, ahí es donde entra el papel del docente, eh, no volviéndose tan cuadriculado. No, es que esto lo hice y no me puedo salir de entonces. Yo creo que conociendo a los estudiantes y basándose en sus intereses, podríamos realizar un buen proyecto. Bien, profesor, muchas gracias. Eh, bueno, profe, muchas gracias por compartirnos pues sus conocimientos, por aclararnos pues estas dudas, pues valoro mucho pues su trabajo y pues lo que usted pues brinda a los estudiantes pues a los cuales atiende en la institución del Colegio Naval y pues en toda su labor como docente. Eh, Sin más, pues le agradezco mucho por brindarme este espacio y no sé si hay algo más que le gustaría añadir o algo que le gustaría decir antes de finalizar. No, Danilo, pues primero que todo, gracias por tenerme en cuenta. Yo creo que como docentes tenemos un reto, ¿no? El reto de estar como a la vanguardia de los nuevos métodos de enseñanza, ¿sí? Son chicos del siglo XXI, enseñemos con métodos del siglo XXI, no nos quedemos con los mismos métodos tradicionales, digamos, conductistas, que tiene que ser así. Hay, digamos, otros métodos de tener una excelente educación. Entonces sería eso, Danilo. Muchas gracias. No, La muchas verdad. gracias a usted, profesor. Entonces, hasta luego. Listo, Danilo. Estamos viendo.